A ver, yo no sé si esperaban una charla académica, no lo va a ser. Cuando Luis y la gente me pidió para dar una charla, yo estaba de alguna manera terminando un cierto proceso, que les voy a contar ahora cuál era, y yo dije, me parece que quizás vale la pena reflexionar sobre esto. Ayer o antes de ayer me dijeron, che, mirá que además de la gente del MBA va a venir un grupo de estudios internacionales, que son los jóvenes que están allí. Y como esto tiene que ver con ustedes, yo dije, lo que pensaba decir lo podré decir, y bueno, lo voy a decir igual, ¿no? Y ustedes verán si lo que digo es razonable o no. A ver, les voy a contar inicialmente qué es lo que disparó la temática de esta charla. Fue una experiencia personal, una experiencia familiar. Mi hijo estaba estudiando la licenciatura en gerencia aquí cuando empezó a trabajar. Y el primer trabajo fue en una empresa multinacional. Y primero un entusiasmo razonable, bueno, todo bien, pero al poco tiempo su entusiasmo empezó a caer. Y la frustración llegó a tal punto que estaba realmente angustiado. Y bueno, las conversaciones que uno tiene, che, papá, ¿qué hago? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pasando? No sé qué. Mirá, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es buscar otro trabajo, andate y busca otra cosa. Lo cual, digo, no es una cosa sencilla, pero bueno, vamos a hacerlo. O sea, hacelo, vos. Y como padre a mí me quedaba un poco la duda a qué se debía eso. Se debía a que la organización realmente tenía una serie de carencias en cuanto a la capacidad de motivar, de entusiasmar a las personas nuevas que contrataba, o si era un problema de mi hijo. Fue a trabajar a un segundo lugar, esto es una empresa más pequeña, suponía yo que era un entorno de trabajo muy joven, muy motivador y todo lo demás, pero al poco tiempo empezaron a haber fricciones dentro del equipo y estas fricciones fueron cada vez más grandes. Otra vez el proceso de la frustración progresiva. Las conversaciones, che, ¿qué hacemos? No sé qué, momentos. Yo conocía la empresa relativamente bien, y yo en algún momento trato de entender mejor la situación. Efectivamente, llego a la conclusión de que hay problemas. Y en un determinado momento las frustraciones son tan grandes que mi hijo decide, me voy. Muy bien. Consigue trabajo en otra multinacional. No les voy a hacer la historia de vuelta. Gran frustración otra vez, al poco tiempo. Yo sí percibía, a mí me quedaba de algún modo la duda si el problema otra vez era de las empresas o de mi hijo. Y yo veía que mi hijo de algún modo maduraba progresivamente y sin embargo los problemas continuaban. Y yo lo asociaba a esto con lo que varios de mis estudiantes venían a contarme respecto de sus experiencias en las empresas. Y no digo que hubiera sido generalizado, pero una experiencia más o menos habitual era justamente esta. Che, Enrique, vos sabés que todo esto que enseñás acá es todo muy lindo, ¿no? Pero ahí afuera las cosas son bastante distintas y no son tan lindas. Y veo algunas sonrisas de ustedes, sonrisas cómplices, con lo cual asumo que esto es una experiencia más o menos compartida. Mi preocupación iba en crecimiento, y no solamente por la situación de mi hijo, sino por la situación de todos los jóvenes que estamos formando en la facultad. Y la preocupación acerca de la calidad del tejido empresarial que tenemos en Uruguay. Voy a contarles el final de la historia de mi hijo, por lo menos el final hasta hoy. Digo, no sé si se han dado cuenta, yo no he dicho los nombres de las empresas en las cuales estuvo mi hijo, por supuesto, pero sí les voy a decir que esta historia terminó bien, y les voy a decir dónde terminó bien. Hace 2 años o 3 años mi hijo empezó a trabajar en Unilever. Realmente esta gente logró
continuar formándolo, sin duda, pero además crear el entorno para que él se motivara. Digo, yo no sé, ahora estoy hablando de los MBA, no sé cuántos de ustedes tienen hijos, por lo menos en edad de estudiar, y que su hijo, o de trabajar, y que su hijo un sábado y un domingo trabaje. De motu propio, porque quiere, porque está entusiasmado. Y después a la hora de la cena va y te dice, no, porque estuve mirando esto y aquello, sabes que aquello, no sé, no cuadra con esto otro y tenemos la oportunidad de hacer tal cosa. Decís, esto es una cosa maravillosa. O sea, hay redención, no nos preocupemos demasiado, ¿no? Pero sin embargo la reflexión me queda respecto del contexto, del tejido empresarial, de la calidad del tejido empresarial. Por otro lado, en mi experiencia docente, más que nada como coordinador académico, porque ahí estamos, en la coordinación académica estamos a cargo de aceptar o de aprobar, digamos, los trabajos que hacen los estudiantes para revalidar su pasantía. Y por consiguiente los muchachos están haciendo un cierto trabajo, vienen a hablarte y te preguntan a ver si le podés revalidar esa tarea. Y muchas veces lo que te encontrás es que las tareas que están realizando en realidad no tienen el carácter necesario para que sean aprobables como pasantía en una carrera como gerencia. Se supone que en gerencia lo que uno pretende que hagan es un trabajo de naturaleza gerencial. Es decir, que no hagan un trabajo que esté pautado. Digo, mira, usted cuando se encuentra con esta situación hace esto, cuando se encuentra con esta otra hace esto otro y se acabó el partido. Digo, un auxiliar contable prácticamente no tiene demasiada soltura gerencial, todo lo contrario. Tiene que seguir una serie de normas, de pautas y ya está. Y por consiguiente esas tareas no las revalidamos. Y una de las respuestas típicas que recibo de los estudiantes es, pero vos querés que yo cambie de laburo. No puedo cambiar de laburo y voy a conseguir otro mejor. Mi reacción es, aquellos que han tenido algún contacto conmigo saben que cuando me pongo medio difícil, me pongo difícil, ¿no? Y en los últimos años he desarrollado hasta un discurso para pegarles a los muchachos que vienen con esta actitud, ¿no? Y mi discurso es este. Le digo, decime una cosa, ¿y por qué crees que no podés cambiar de laburo? No, porque es muy difícil encontrar un trabajo. Le digo, mira, escuchame una cosa. Vos no sos ningún proletario. ¿Sabés lo que es un proletario, no? Bueno, si no sabés, te cuento. Pero no hace falta que cuente aquí lo que es un proletario. Pero, ¿vos sos un proletario? No. Dentro del tejido del conocimiento en Uruguay, vos formás parte de la élite. Te estás formando en las mejores universidades de lo que puede ofrecer el país y según dicen las encuestas, los rankings internacionales, de lo mejor que hay en el continente. Estamos en una situación económica, esto lo puedo decir en los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? Estamos en un momento económico inmejorable. ¿Y vos me decís que no podés conseguir laburo? Dejate de embromar. Quiere decir que te encontrás, además, que los muchachos, no digo que sea generalizado, digo que es habitual, tienen una actitud hacia el trabajo derrotista. Bueno, yo consigo un laburo y esto es lo que voy a hacer, y yo tranquilo. No hay ambición. Ahora juntemos las dos cosas. Empresas que ofrecen un entorno de trabajo poco desafiante y muchachos, estudiantes o profesionales, que tampoco tienen mucha ambición. El resultado es explosivo. Es explosivo. Y entonces mi meditación fue hacia decir, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Y ahí uno puede empezar a pensar, por lo pronto vamos a pensar del lado de la empresa y después vamos a pensar un poco del lado de los estudiantes, ¿no? Del lado de la empresa, yo creo que uno de los problemas
y no creo que sea exclusivo el Uruguay, creo que se da en muchas partes del mundo, respecto de la calidad gerencial de las empresas o de los cuadros gerenciales, es que los propios gerentes tienen un cierto frame of mind, una composición mental que aparentemente no hace que se preocupen por la gente que están atrayendo a sus empresas. Parece que no se preocupan demasiado por cómo la retienen, cómo la motivan, cómo la hacen desarrollarse. Y uno, claro, trata de ordenar esto y dice, ¿y qué puede estar pasando acá? Uno puede decir, a ver, son todos tarados. No parece razonable. En principio las organizaciones no deberían ser masoquistas y elegir gente incompetente. Entonces, no debe ser que el proceso de selección está mal. No. Tiene una estructura de incentivos que los lleva a esto. Eso puede ser quizás más interesante. Entonces la pregunta, ¿qué estructura de incentivos tiene? Y ahora van a decir, el Grammer se está divagando, está saliendo, está buscando argumentos de todos lados. Puede ser. Pero estoy muy entre sorprendido y excitado, digamos, por los brutales cambios que está habiendo en este comienzo del siglo XXI. Y me parece que están pasando muchas cosas que son relevantes y que no tenemos respuestas claras. Y al contrario, cada vez tenemos más preguntas y menos respuestas. Entonces, agarro aquellos elementos que pueda encontrar para meterlos dentro del análisis. Yo creo que uno de los grandes eventos que hemos tenido hasta ahora en el siglo XXI ha sido la crisis del 2008. En el sentido de que de alguna manera estuvo a punto, todavía no sabemos si hemos salido o no, continúa colocando al mundo empresarial y en consecuencia a todo el mundo, digamos, actividades culturales, sociales, etcétera, en una situación realmente comprometida. ¿Y por qué creo que era relevante o que es relevante lo de la crisis del 2008 y por qué tiene que ver con esto? Porque de algún modo yo creo que puso de manifiesto que si el objetivo primordial, por no decir único, de las empresas es el de la maximización de las ganancias, entonces lo que tenemos es una gestión que le presta atención a una única dimensión. Es una gestión unidimensional. Y apenas nos tengamos a pensar un segundo acerca de lo que es la experiencia humana, y particularmente en el entorno laboral, nos damos cuenta de que es un disparate. Y déjenme iluminar esta idea con la siguiente pregunta. Ustedes, ahora me estoy dirigiendo a los veteranos del MBA, ¿no? Ustedes, como padres, ¿esperarían que sus hijos fueran a trabajar a una empresa donde la organización no se preocupara por sus hijos? Que los tratara como una parte de la maquinaria, como un engranaje más. ¿O ustedes esperan que sus hijos tengan vidas ricas, donde se desarrolle todo su potencial y donde, por supuesto, la actividad laboral, que ocupa una parte muy importante de la vida de las personas, los estimule a desarrollarse? ¿Sí? Y sin embargo, la conducta generalizada en las empresas, frecuentemente la conducta en las empresas es, mira, en realidad a la gente me importa bastante poco, que haga su laburo y después ya veremos. Es muy triste. Es muy triste. Fíjense, yo creo que ese fenómeno se ve en buena medida agravado
en el contexto uruguayo. Déjenme plantear la siguiente reflexión, y esto desde la industria en la que estamos nosotros, la industria de la educación. Cuando uno mira la estructura de productos o la estructura de ingresos de prácticamente cualquier universidad por allí, y no me voy a Estados Unidos, a Europa, aquí en la región, uno ve que una de las áreas que mayor número de estudiantes tiene y mayor contribución a los ingresos de la universidad tiene, son las áreas para ejecutivos. ¿Sí? ¿Y quiénes pagan por la educación para ejecutivos? Típicamente las empresas. Las empresas se ocupan de darle formación a la gente que tienen adentro. Ahora, miren el tejido universitario en Uruguay. Fíjense cualquier universidad, pública o privada, ¿cuán grande es el área para ejecutivos? Comparativamente microscópica. Comparativamente microscópica. Y eso es porque somos malos en marketing, porque no sabemos vender nuestros productos. No es cierto. Eso es porque no hay mercado. ¿Y saben por qué no hay mercado? Porque la típica actitud es decir, escúchame, yo te voy a formar a vos. Vos te puedo decir en cualquier momento. Entonces yo no me voy a romper, me voy a gastar dinero para formarte a vos. ¿Se dan cuenta? Tenemos una serie de problemas, digamos, tenemos una concepción gerencial unidimensional y además tenemos una concepción un poco feudal de aquellos que vienen a trabajar con nosotros. ¿Sí? Yo a este lo voy a traer acá, que haga el trabajo que tiene que hacer, y cuando no me sirva más, bueno, que se vaya y se acabó el partido. Yo no voy a comprometer recursos con él. Déjame, en primer lugar, déjame pelear la aseveración que hiciste inicialmente. Yo diría que en realidad lo que nosotros enseñamos, la concepción que le damos a nuestros estudiantes respecto de lo que es una empresa, es que es una institución que genera valor. ¿Ah? Y en definitiva, valor significa no solamente ganancia para los accionistas, es valor para toda la sociedad. Al final, la empresa es la herramienta que ha desarrollado la humanidad. No estoy hablando, esto es un invento capitalista occidental. No, esto es un invento de la humanidad. Y he visto con gran alegría ahora que parece que los chinos incluso se están dando cuenta, ¿no? El último congreso que terminó ayer o antes de ayer, dijeron, vamos a tener que liberar esto porque... libertad política no, pero libertad empresarial sí, porque parece que esto sirve. O sea que la herramienta parece que tiene un cierto reconocimiento universal. Lo que tú dijiste después es, empezamos a verlo de una manera unidimensional, ¿no? Sí, bueno, la empresa es la herramienta que tienen los propietarios para ganar dinero. Y como dice Drucker, escuchame una cosa, el problema de los accionistas, de la ganancia que quieran hacer, allá ellos con su ángel de la guarda. Es el problema de ellos. Cuando vos sos el gerente que tenés que ganar dinero, digo, está bien, por supuesto, a ninguna sociedad le interesa tener empresas que pierdan dinero. Salvo, y esto es extraoficial, esto sí ustedes, pero no se lo digan a nadie, salvo en Uruguay, donde parece que tenemos una cierta compulsión a que si ganamos mucho dinero eso está mal. ¿Ah? Entonces no, vamos a ganar poquito porque entonces ahí no hacemos sola y está todo el mundo tranquilo y está bien. Si ganás mucha guita, está todo mal. A ver, siento por allí el choque entre lo que es la organización que los ingleses llaman command and control, ¿ah? Orden y control, ¿ah? Que es la organización típica industrial siglo XIX, comienzo del XX, ¿ah? Con las organizaciones que aparentemente necesitamos ahora. A ver, yo creo que está habiendo un cambio radical, es un terremoto que estamos teniendo en lo que es el tejido empresarial. A ver, déjame terminar de contestar tu pregunta. ¿Cómo se hace para cambiar? I don't know. Lógicamente. Lo que sí te digo es que creo que esto se cambia del mismo modo en que uno se come un elefante. De a poquito. Y de alguna manera, y esa fue la esperanza que yo tenía, mi argumento de venta final de la charla, era decirle, escúchame, yo le estoy hablando a un conjunto de gente que realmente tiene peso. Entonces, mi reflexión era, muchachos,
piensen qué están haciendo ustedes cada día en sus organizaciones, justamente para atraer a esta gente, para dinamizar a esta gente, que es la gente con la que vamos a estar trabajando, ¿eh? Son ellos, no son otros. Entonces, mi respuesta es, no sé cómo, pero sé que se hace de a poquito. Después capaz que tengo alguna idea, ¿no? Nos acaban de pegar un viaje brutal, pero yo te agradezco enormemente. Porque vos sabés que esa es una de las más difíciles reflexiones que estamos haciendo ahora. Mirá, yo te diría que esa es una de las reflexiones más difíciles. Ya te voy a contar un poco qué estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Otra vez, yo estoy probando de a poco, ¿no? Y una vez que pruebo cosas, después voy y se los cuento a los otros docentes a ver qué es lo que estoy haciendo. Y a ver si me sale bien. Si me sale mal, no les cuento, ¿no? Tenemos el desafío de la uniformidad, por un lado, y tenemos el desafío de la profundidad o calidad o exigencia, llámale como quieras. En cuanto al desafío de la uniformidad, para mí está meridianamente claro que la uniformidad podía llegar a servir en un mundo industrializado. En este mundo que está siendo subvertido absolutamente, porque lo que tenemos son cambios que no sabemos qué significan, no nos hemos formulado las preguntas pertinentes todavía, porque no sabemos cuáles son. Y por supuesto no hemos encontrado las respuestas. Entonces estamos tanteando. Lo cual, perdón, por otro lado, es una maravilla. Porque el guión no está escrito, lo escribimos nosotros. Fantástico. Ahora, ¿cómo haces para no dar una educación uniforme? Porque en definitiva significa cambiar siglos de formación. Y mira, cuando digo siglos, uno puede decir, no, el sistema educativo tal cual lo conocemos ahora es de comienzo del siglo XIX, una cosa por el estilo, no te vayas tan lejos. En parte es cierto, pero esto tiene una herencia del sistema universitario, digamos, de unos cuantos años anteriores, de 1500 en adelante. Son siglos que venimos arrastrando esto. Y no es fácil cambiarlo. Yo creo que es imperativo. Y creo que en realidad, y esto no sé a ustedes cómo les cae, yo creo que el objetivo de la educación es esencialmente, dos. Uno, enseñarles a los muchachos a que aprendan. Ellos tienen que aprender a aprender, ustedes tienen que aprender a aprender. Que por cierto es una cosa que nosotros enseñamos y ellos aprenden. Estos dos procesos no son iguales. ¿Ah? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte del negocio, ustedes tienen que hacer la de ustedes. ¿Ah? Y segundo, lo que tenemos que darles son las herramientas, la capacidad para ser capaces de pensar de manera ordenada, de reconocer categorías. Y esos son los grandes desafíos que tenemos. La materia prima, por cierto, que estamos teniendo, y esto es una cosa para los veteranos, ¿no? Yo creo que es tremendamente valiosa. Es gente, estoy hablando de ustedes, ¿eh? Si no están de acuerdo, peguen el grito. Yo creo que es gente que tiene muchísimo menos prejuicios que nosotros. Y ahora estoy hablando de mí, que yo soy medio veterano, ¿no? Yo soy una generación de la boom, ¿no? De baby boom generation. Yo soy un baby boomer. Creo que no hay muchos baby boomers acá. Para nosotros había una serie de prejuicios que venían con nuestra cultura y eso hacía que los cambios nos resultaran muy difíciles. Les voy a contar una anécdota. En la década del 60, el largo del pelo era una cuestión que dividía familias. Digo, uno lo mira desde hoy y dice, ¡qué ridículos! ¿Ah? Y sin embargo, era una de las cosas. Por supuesto que las cosas que estamos considerando hoy como absolutamente normales, como el cambio de sexo, el matrimonio homosexual y todo lo demás, hubiera sido, era impensable y todas esas cosas, ¿no?
la casi obscenidad de la apertura de la vida personal que hoy se puede observar en cosas como Facebook o en Twitter, lo que sea, otra cosa absolutamente impensable. Por consiguiente, esta gente tiene muchísimo menos prejuicios, tiene muchísima más información. Quizás nosotros los viejos decimos, sí, pero tiene información que no es relevante. No. Tienen la capacidad de encontrar información, procesarla, almacenarla y guardarla y eventualmente volver a usarla. La tienen. Yo creo que hay una gran cualidad y es, para nosotros, el trabajo y la diversión eran dos cosas separadas, disjuntas. Para las jóvenes generaciones, el trabajo debe ser divertido, yo debo poder divertirme en el trabajo, yo debo poder switchear entre el trabajo y la diversión, o entre el estudio y la diversión, es igual, de una manera más o menos libre. Esto de que, no, yo no trabajo sábados y domingos, o yo solamente estoy para divertirme sábados y domingos, esto no existe. Yo me quiero divertir también el lunes, martes, miércoles, jueves, y eventualmente también estoy dispuesto a trabajar el domingo, el sábado, lo que fuere, ¿no? Es fantástico. Yo creo que desde el punto de vista del desarrollo personal, esta división típicamente industrial de que esto es trabajo y esto es diversión y el trabajo no se lleva a la casa y cosas por el estilo, esto abre un potencial enorme porque enriquece toda la experiencia laboral. Por otro lado, también es cierto que las nuevas generaciones, una de las cosas a las que le conducen el marasmo de información que tienen, es a que están expuestos a tantos estímulos que la única, no digo la única, pero la forma que han desarrollado para sobrevivir es tener 2 o 3 estrategias de sobrevivencia o de respuesta ante determinados estímulos. Y entonces no se han puesto a meditar demasiado respecto justamente de cuál es la situación subyacente en la que están, y por consiguiente ensayan 1 o 2 respuestas, y si funcionan, no piensan más, las aplican y ya está. Y resulta que cuando la situación es más compleja, o en realidad requiere un mayor análisis, tiene mayor importancia, se frenan y se quedan un poco en lo superficial. Y por supuesto, otra característica es que al estar tan bombardeados de información, y creo que también por culpa del sistema educativo, no distinguen categorías. Una cosa no es demasiado distinta de otra cosa, salvo, ya les voy a pegar, si yo quiero que lo sea. Por ejemplo, un no, para ustedes no es un no. Un no es una invitación a negociar. ¿O no? ¿O miento? Típica situación. Papá, voy a salir con fulanita y fulanito, vuelvo mañana a las 6. No. Pero papá, pero ya, y empezamos a negociar. ¿Ah? Y después vamos a hablar con mamá, y después hablamos con la tía, y yo qué sé, hasta que volvemos a las 6 de la mañana, como queríamos. Negociamos todo. Yo les digo mi experiencia como docente. Y me asusté cuando lo compartí con otros docentes, me dijeron, ¿a vos te vienen a ver 2? Me vienen a ver toda la semana, me vienen a ver 1. ¿Con qué situación? Primer semestre o segundo semestre. Vos sabés que yo perdí este curso. Digo, ¿ah, sí? Sí. Y yo nunca perdí un curso en mi vida. ¿Esto no se puede arreglar de alguna manera? ¿Perdón? No me entiendas mal. Pero ¿no hay alguna repesca, alguna cosa que yo pueda hacer? No, flaco. No hay nada que puedas hacer. No estudiaste, te rascaste, marchaste, tenés que dar el examen. Pero yo nunca di un examen en mi vida. Bienvenido al mundo real, flaco. ¿Ah? Vas a dar el examen, pero yo nunca di un examen en mi vida. ¿Viste? Esto ya no es negociable. ¿Pero cómo que...? No. Vas a dar el examen. Es un choque. ¿Cómo que las cosas no son lo que yo quiero que sean? Y es un choque. ¿Me estoy equivocando? ¿Veo sonrisas cómplices? ¿Ah? Claro. Entonces, nosotros como educadores, una de las cosas que tenemos que hacer es este tipo de análisis sistemático. Y créeme que es un desafío brutal.
En primer lugar, entender que esa es la situación. Porque cuando vos hablás con los docentes, lo que te plantean es su desconcierto. Dicen, vos sabés que yo no sé qué hacer. Me está pasando esto, me está pasando lo otro. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que hace 2 o 3 años que venimos meditando esto. Y recién en estas últimas épocas estamos entendiendo cuál es la naturaleza del problema. O sea, esto no es fácil de hacer, es todo un desafío. Y así como es un desafío para nosotros y nos preocupamos por este tema, yo no estoy del todo convencido que este tipo de reflexiones se estén realizando en las empresas. Y yo creo que es muy importante que se hagan, porque es fundamental sacarle el mejor partido a una generación que es espectacular, de lo mejor que hemos tenido. Un segundo. Bueno, yo creo que está medianamente equivocado, no sé quién es, ¿tá? Pero creo que está medianamente equivocado. Es más, te voy a decir una cosa, la educación no tiene Está bien, la educación tiene poco que ver con información. La información es el primer peldañito de la educación, el primer peldañito. Y por supuesto, es cierto, uno de los desafíos es, ¿para qué queremos que memoricen cosas si está todo allí, al alcance de los dedos, en 2 segundos, ping, 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 ¡tam!, tengo la información? Pero el desafío es, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo evalúo esa información? ¿Cómo la analizo? ¿A qué conclusiones llego? Absolutamente. El proceso intelectual es el que falta. Y al vivir en un mundo absolutamente veloz, yo diría que prácticamente es hasta cierto punto hasta enfermizo, de veloz que es, uno no tiene tiempo para prepararse estas cosas. Y yo entiendo que ellos, jóvenes, donde está todo el mundo abierto para ellos, es lógico que estén absolutamente maravillados y que no tengan tiempo de profundizar. Sin duda, sin duda, el ritmo de vida que llevamos es complicado, pero es nuestra responsabilidad, a todo el partido, de empezar a encarrilar un poco las cosas, porque si no nos enloquecemos. Y no encontramos algunas anclas, algunos pieds à terre, estamos en el horno, vamos en el horno. Escúchame, llega un momento en que lo tenés que tener, porque la vida sigue siendo la vida, y hay que tomar decisiones. Por más rápido que vayas, el camino no es liso, el camino tiene obstáculos. ¡Oh! ¡Yes! ¿Ves? Esto es una de las cosas que en un mundo razonable deberían poder hacerse. También en un mundo de las empresas. Es decir, che, estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que en este mundo de hoy, planificar es una locura, es un disparate. Lo hacen las empresas de mayor innovación. ¿O tú piensas que no es cierto. una empresa como Apple no tiene alguien que esté pensando en qué nos va a vender de acá a 5 años? No. Yo creo que piensan un poco y experimentan muchísimo. Pero el problema es que típicamente cuando nosotros entendemos planificación, por lo menos lo que entiende un veterano como yo de planificación, es, escúchame, lo que vamos a hacer de acá a 5 años es esto. Y tengo marcado el paso de lo que voy a hacer en los próximos 5 años. Me parece que es... Pero lo tienen en inversión, pero no en ideas. Las ideas Sí, yo incluso dudo que tengan tanta inversión. Yo creo que van comprando opciones. ¿Sí? ¿Sí? Vos a ver si invertís un poquito para decir, bueno, yo voy a comprar esta opción, voy a invertir un poquito para dentro de X tiempo, pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año, a ver cómo está la situación. Veo a ver si invierto un poquito de... Esto de planificación, yo recuerdo en el primer laburo que entré, cuando me entrevistaron, el number one de la organización me dijo, y aquí tengo el plan a 5 años. Y era un mamotreto de este porte, ¿no? Eso fue un poquito antes del 82. Para aquellos que lo recuerden, en el 82 se rompió el mundo en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste con ese plan a 5 años? Te lo comiste en ensalada, como está mandado. Pero ahora creo que sabemos un poco más. Yo creo que hoy por hoy las organizaciones inteligentes lo que hacen es, tienen dirección general, dicen vamos para allá, tenemos que estar mirando estas cosas, y prueban. Y típicamente lo que hacen es probar mucho
y fracasar mucho y tratar de fracasar lo más rápidamente posible para saber si funciona. Y lo que va funcionando le vamos metiendo un poco más, hasta que sale. Incluso Apple es un excelente ejemplo de gente que ha probado un montón de cosas y lo han hecho muy bien, porque las cosas que han ido mal, abajo de la alfombra, aquí no pasó nada, ¿tá? Y los grandes éxitos los sacamos para adelante. Pero aquellos fracasos, lo que no funcionó, nos olvidamos. Y está muy bien. Incluso, esto es divertido de estas charlas, a mí me gustan estas charlas, ¿no? Uno puede decir lo que le da la gana, ¿no? Yo les recomiendo que lean o escuchen, a ver, a Nassim Taleb. Nassim Taleb, quizás el libro que más suena es el The Black Swan, el cisne negro. Ahora les cuento un poco por qué. Y si no tienen tiempo para leer, cosa que yo comparto 100%, los animo a que lo escuchen. ¿Y dónde lo pueden escuchar? econtalk.org. Allí hay una parte de podcasts. No sé cuántos de ustedes escuchan podcasts. ¿No? Ninguno. Aunque yo los animo, sí, vos sí, ahí está. Yo los animo a que trabajen. ¿Sí? No, porque ninguno dijo yo. ¿Alguno escucha podcast de manera habitual? 1. Podcast. 2. ¿No? El podcast es en definitiva una grabación de una charla o de lo que fuere, ¿no? Que uno puede bajar a cualquier dispositivo y después se escucha en cualquier momento. En ese sentido se parece a la radio, que la radio es poco intrusiva, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y esto es bien siglo XXI, ¿no? Me he dado cuenta que el día tiene muchas más horas de las que yo pensaba antes, porque cuando hago otras cosas puedo escuchar estos podcasts. Por ejemplo, cuando saco a pasear el perro de mi hija. Entonces, me he culturizado brutalmente. EconTalk es Russell Roberts se llama, es un docente de Stanford y hasta hace un tiempo estaba en la George Mason University. Es un liberal, manifiestamente liberal, pero sin embargo invita gente de todos los pelajes. Y hace charlas de una hora, 6 minutos, y publica una de esas charlas una vez por semana. Entonces, desde el 2006 hasta ahora, hay una charla por semana, es brutal. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, por autor o por entrevistado, y hay varias charlas con Nassim Taleb. Los animo a que se compren algún dispositivo para poder escuchar podcast. Realmente la cantidad de información que hay en la web y que uno no tiene que invertir o separar tiempo para hacerlo, sino que lo hace simultáneamente con otras cosas. Por ejemplo, cuando ando en auto, es brutal. ¿Por qué les hablaba de Nassim Taleb ahora en relación a tu pregunta? Nassim Taleb lo que dice es, espero ser más o menos claro y ajustado a la verdad. Él habla de situaciones frágiles, situaciones robustas y situaciones antifrágiles. Y uno dice, ¿qué es una situación frágil? Frágil es algo que si yo lo golpeo un poquito, no le pasa nada, pero si yo, por ejemplo, yo hago 10 golpes de 1 kilopondio de fuerza a esto, no le pasa nada. Ahora, si yo le hago un golpe de 10 kilopondios, lo rompo. Es lo que le pasa a una taza, ¿no? Esa es una situación frágil. ¿Qué es una situación robusta? Una situación robusta en la que los cambios en el entorno no le hacen nada. Una piedra, uno la empuja, la tira, no le cambia nada. Pero tampoco mejora. Una situación antifrágil es una situación que se beneficia con la inestabilidad, se beneficia con los golpes. ¿No? A ver, déjenme explicar otra cosa más. Y esto depende del tipo de mundo en el que vivamos. Y él habla de mediocristán y extremistán. Mediocristán es el mundo en el cual la estadística funciona, en el mundo en el cual ningún evento individual puede cambiar en realidad la distribución.
No sé cuánto han visto estadística, pero intuitivamente esto está claro. Estamos aquí nosotros, ¿no? Más o menos flaquitos, más o menos gordos. Traemos a la persona más gorda del Uruguay. ¿El promedio cambia mucho del peso de los que estamos aquí? No cambia, ¿no? Ahora, eso es mediocristán. Extremistán es, por ejemplo, lo que ha pasado en el mundo financiero. Resulta, por ejemplo, que el sistema bancario, durante décadas, estaba ganando un poco de dinero. Y en la crisis del 2008, perdió más de todo lo que había ganado en su historia. 5 trillones de dólares. Entonces tú decís, un único evento te cambia absolutamente la distribución. Y típicamente esos eventos tienen una oportunidad de ocurrencia. Esa es una situación antifrágil en el sentido de que si el evento es bueno, entonces se beneficia con un evento único, muy raro, pero que te puede cambiar totalmente la historia de esa distribución. Y aquí vamos al tema de dónde invertir. Él lo que dice es que si yo invierto en lo conocido, lo que estoy haciendo es ganando un poquito de dinero, y no va a cambiar la mundo. Esencialmente estoy en mediocristán. Cuando yo invierto en innovación, yo tengo que invertir en poquito. Yo típicamente los experimentos que hacen los emprendedores se gastan poco y para ellos es mucho, pero para la sociedad es muy poco. Ahora, cuando alguno de ellos tiene éxito, el éxito es brutal y nos cambia la vida. Un ejemplo quizás no emprendedor es y Nassim Taleb tiene toda una argumentación acerca de esto, en la medicina. Se hicieron miles de experimentos hasta que, debido a la suerte, al trabajo, haber preparado el trabajo y yo qué sé, pero la conjunción de las dos cosas, un buen día Fleming descubrió la penicilina. Entonces resulta que la humanidad venía gastando unos manguitos para desarrollar productos para combatir las infecciones, y estaba fracasando. Ahora, a la humanidad no le iba mal por ese motivo. Se gastaba dinero y no había resultados. Pero cuando se encontró un resultado, la humanidad pegó un salto brutal en su bienestar. Esa es una situación antifrágil. Y eso es lo que deberían hacer las empresas en el mundo de hoy. A ver, no sé si esto va a servir. Bueno, qué suerte que lo traje. Cuando estamos pensando en este mundo planificado, lo que estamos pensando es que en realidad los líderes tienen la respuesta, ¿no? O sea, la gerencia, la organización y todo lo demás lo que tienen que hacer es seguir esas respuestas. La organización de command and control. No, claro que no. En el mundo de hoy eso no es así. Lo que hace la organización en todo caso es fijar una dirección. Es lo que te decía recién, ¿no? Vamos para allá. Yo, específicamente qué es, no tengo idea, ¿no? Típicamente se ponen procesos a funcionar, ¿no? O sea, yo hago el plan y esto es lo que tenemos que hacer. No es cierto. En el mundo de hoy lo que hacemos son procesos tentativos, que es lo que hacemos hoy para ver que mañana, pero digo literalmente, mañana o la semana que viene, ¿cómo no fue? Vamos a cambiarlo. ¿Ah? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Va a seguir. No, a ver, escúchame, el mundo ha vivido turbulencias brutales, y de algún modo acá seguimos. Yo creo que los eventos puntuales estos como los que estás hablando, yo no sé si son los importantes, yo creo que los importantes son mucho más silenciosos, si vos querés, pero mucho más dramáticos en el sentido de que te cambian la dirección de las cosas. Por ejemplo, y me encanta escandalizarlos con este tipo de cosas, ¿no? Ustedes saben que se está pudiendo imprimir material biológico en impresoras 3D. Más allá de que podamos imprimir corazones, riñones, pulmones, lo que sea, corrigiendo el ADN para entonces nos los injertamos adentro y que podemos vivir 120, 150 años, yo qué sé, tanto.
piensen en qué consecuencia tiene algo mucho más sencillo. Por ejemplo, que podamos imprimir carne o leche. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Nuestro tejido empresarial se hace paté. Eso sí que es un cambio y nos va a afectar muchísimo más que si Estados Unidos cesa o no los pagos, que por cierto, no los puede cesar demasiado tiempo porque esa maquinaria no se puede parar. No se va a parar. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, no sabemos qué consecuencias puede tener. Sí. A mí, personalmente, en lo que a mí concierne, a mí me preocupa mucho más qué puede pasar con la impresión 3D que si el gobierno de Estados Unidos deja de pagar. A mí me preocupa más, quizás como educador, no lo sé. ¿No? Feedback two way, sí, en vez de uno. Hay que preguntarle a la gente y estar atento para escucharlos. Para alguien que tiene una cabeza del siglo XX, cabeza industrial, esto es muy loco. Mirá, yo creo que uno de los peores puestos de trabajo en el mundo de hoy es el de CEO de General Electric. ¿No? Todos nos acordamos de Jack Welch y que, un ídolo, un genio, no sé qué. Yo creo que Jack Welch lo que tuvo fue muchísima suerte. Porque llegó en el momento en que el desarrollo industrial estaba de algún modo llegando a su extremo, al tope. Ahora, el pobre Immelt, que está ahora, es un pobre desgraciado. Porque está aferrado a negocios industriales que ya probablemente pasaron el tope y lo único que puede hacer es decrecer. Y en los negocios en los que puede invertir, que son como el tuyo, son negocios donde realmente hay muchísima incertidumbre, donde estos procesos que yo tengo definidos y que he refinado a lo largo de décadas, no me sirven para un pomo. Yo creo que una de las cosas importantes es que en esta sociedad del conocimiento, estamos hablando de sociedad del conocimiento, cada una de las partes debe asumir sus responsabilidades. Cada una debe hacerse cargo. Y de alguna manera, esto es la conclusión de lo que les estamos diciendo a nuestros docentes. Muchachos, ustedes pueden hacerse cargo de ciertas cosas. La responsabilidad de ustedes de enseñar, de crear las condiciones, bla, bla, bla. Pero ustedes no permitan que los estudiantes les pasen responsabilidades a ustedes, que los estudiantes se hagan cargo. Y esto es, de algún modo, justamente lo contrario a aquella mentalidad proletaria. El proletario típicamente mande, yo hago lo que usted quiera, y no me muevo, no pienso. Hago reactivamente lo que tú me decís que haga. Yo voy y lo hago. Esto se acabó. En el mundo del conocimiento. ¿No? Y quiero que seamos claros respecto de esto. Es el mundo en el que probablemente la mayoría de nosotros se mueve. Hay otro mundo allá afuera, no solamente en Uruguay, en el mundo entero, donde estas discusiones no existen, donde no son posibles, porque no hay educación. O porque la educación es tan lamentable que se están alejando de este mundo donde el conocimiento y las habilidades de manejar información se dan como naturales, ¿no? Y esa gente la queda. Y esto es genuinamente un problema enorme. Pero ahora, a no meternos en eso. Yo creo que ya tenemos problemas suficientes con las adaptaciones que tenemos que hacer en este mundo. Y la charla esta lo que pretendía hacer era justamente una especie de llamado a la reflexión. Tanto de aquellos que somos responsables por organizaciones, como de aquellos que están entrando a las organizaciones, de cuál es la función, cuál es la tarea que cada uno de nosotros tiene para lograr no solamente vivir relativamente bien, que vendría a ser lo relativo al dinero, esa dimensión, sino todas las otras dimensiones humanas, de calidad de vida, de realización del potencial, felicidad, desarrollo general, lo que ustedes quieran. Y ese era el motivo de esta charla. Y no sé, yo creo que hemos cubierto una cantidad de temas que espero que sí les sirvan para la reflexión. Mi preocupación es en relación a las proporciones. ¿Qué proporción de organizaciones, de empresas en Uruguay, se conducen bajo las condiciones en que se está conduciendo tu empresa? Donde
hay oportunidades enormes de negocios donde tenés recursos humanos fundamentalmente escasos. Es la situación ideal para obligarte a tener que actualizarte, ayornarte, porque si no la gente derecho viejo se te va o no viene. Ahora, yo creo que hay una proporción todavía relativamente grande de organizaciones en Uruguay que no están sufriendo ni el shock de la demanda ni el shock de la oferta de mano de obra, que están navegando en esta zona de confort donde aparentemente tienen la oportunidad de olvidarse de estas necesidades, digamos, y junto con esta actitud un poco pasiva, que yo califico así muy agresivamente de proletaria, resulta que conviven en un contexto de mediocridad que es brutalmente frustrante. Y yo creo que esa frustración es la que yo veo que de alguna manera no es la excepción. No digo que sea la norma, pero digo que hay muchos de esos casos. Demasiados para mi gusto. Y para estar con el comienzo, mi preocupación era cómo es posible que mi hijo y varios estudiantes hayan tenido tanta suerte de ir y pegarle en 3 empresas que justamente manejaban mal sus recursos humanos, que justamente no tienen desafíos, o lo que fuere. Me decís, ¿no será que en realidad el tejido empresarial tiene un alto porcentaje de este tipo de empresas? ¿O que se conducen de esa manera? Varias de esas empresas, es cierto, no les ha ido demasiado bien. No crecen. Y yo celebro que no crezcan. Me parece fantástico. Pero, no sé, cada uno de nosotros en su organización yo creo que debería hacer algo para reflexionar sobre esto. Y si no estás en una situación como la que estás tú, donde realmente tenés los 2 grandes incentivos, exceso de demanda y falta de oferta, que tenés que ayornarte, tenés que ponerte atractivo, bueno, y si no estamos en una de esas, ¿qué hacemos? Esa es la invitación a la reflexión. Sí. Comentabas el resultado explosivo entre el entorno poco desafiante de las empresas y la poca ambición de veces de Sí, claro. Dijiste algo de la estructura de incentivos. Y que ibas a dar algunas ideas. Bueno, de algún modo las ideas están por acá. Las están por acá. Están un poco también en lo que dice Nassim Taleb. Y de alguna manera en lo que discutía acá Jerónimo. Si nosotros armamos la empresa con una concepción industrial, estamos en problemas. Si tenemos una organización command and control, ¿no?, donde los de arriba saben, los de abajo son medio tarados, y lo que tienen que hacer es escuchar lo que dicen los de arriba. Mirá, flaco, esto se hace así, no innoves, porque eso está mal. Estos procesos están probados, funcionaron, no los cambies. Donde el cambio, el cambio lo organizamos nosotros y vos tenés que escuchar lo que nosotros queremos hacer. El feedback es lo que yo te doy a ti. Yo, jefe, te doy a ti. Y aprendé, sonabo. Los criterios, los juicios, las evaluaciones, las hago yo. Vos no. Y esto es dramático, ¿no? Tenerle miedo al jefe es lo normal. ¿Miedo en qué sentido? En que cuando yo creo que están haciendo una cosa mal, no agarro, me levanto y le digo, che, esto está mal. Piensen. Y esto se los digo más que nada a los jóvenes. Pero ¿por qué no a nosotros mismos? ¿Cuántas veces, en vez de agarrar y decirle al jefe, vos flaco, no estoy de acuerdo contigo, esto está mal? Y que ustedes esperen tener una reacción positiva. ¿No estás de acuerdo? ¿Y por qué no? Contame, pero genuinamente, ¿no? Es decir, lo que se llama ahora no me acuerdo la palabra en castellano, psychological safety. ¿Cómo se llamaría eso en castellano? Seguridad psicológica. No tener el santo temor a Dios. Exactamente. Y vos decís, genuinamente, ¿estamos dispuestos a agarrar y decirle al jefe, no, flaco, creo que estás equivocado, estás agarrando el bizcochazo? Por esto, y que vos esperes tener de tu jefe una reacción interesada, decir,
pero vos sabés que me está haciendo reflexionar, y yo creo que vos tenés un punto acá y no sé qué, y vamos a construir, capaz que de los puntos de vista de las dos partes, A y B, sale un tercero C, que es mejor que las dos propuestas originales. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a hacer esto? Yo no sé si el liderazgo en definitiva es aquel que fija la dirección y crea las condiciones para que estas cosas pasen. Ese es el tema. Entonces, yo creo que ahí está la gran revolución, si vos querés. Y esta es una recomendación que hago. Preguntémonos nosotros cómo tratamos a los que tenemos abajo. Preguntémonos nosotros cómo reaccionamos ante el que tenemos arriba. El poder del contexto generalmente es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, es muy difícil y es humanamente difícil enfrentarse a un contexto que se maneja de una manera distinta, de algún modo como Don Quijote se enfrentaba a los molinos, ¿no? Y uno dice, ¿cuánto tiempo, cuántas energías tengo para ir e inmolarme un día tras otro para hacer aquello que en el contexto no es entendido? Y esto es un problema. Esto es un problema. Yo, en el mundo de la informática se dice, a nunca nadie echaron por contratar a IBM. Si IBM hubiera sido bueno, mediocre o malo, no importaba. Yo contraté lo mejor, lo que en principio era lo mejor, y ya está. Esto es un poco el poder del contexto. Yo entiendo que este tipo de reuniones, donde ponemos en común este tipo de preocupaciones, y otras instancias en las que uno pueda estar conversando con otros, son justamente la forma de ir construyendo este contexto distinto, donde empezamos a pensar que es viable y que no vamos a estar desgastándonos y sacrificándonos e incinerándonos cada día por tratar de hacer las cosas como dice Robbins. Claro que lo sabíamos, pero no lo hacíamos así. Y al final del día, muchas veces, el contexto es el que te lleva y uno baja los brazos. Humanamente comprensible. Humanamente comprensible. ¿Conveniente? No, claramente no. A ver, en esta nota de optimismo, y dada la hora, yo les agradezco muchísimo la paciencia, que hayan venido, y las intervenciones. Ahí está, esto me está avisando que ya está. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo.